Ahora sí, empecemos con el tema de la clase, que son aplicaciones de la integral. Esta sería ya el último tema que veríamos y bueno, me gustaría verlo hoy para dejar la siguiente sesión por si tienen dudas con alguno de los temas que vimos anteriormente, áreas sólidos o aplicaciones. ¿Les parece bien? Sí. Sí. No las vamos a revisar todas, son muchísimas, este es nada más uno de los ejemplos de cómo se aplican las integrales ya en ingeniería. Dice que necesitamos una integral para calcular el trabajo necesario para desplazar el volumen que se encuentra en este recipiente que tiene forma de esfera. Entonces vamos a calcular el trabajo al sacar todo el líquido que está en este recipiente y lo vamos a sacar en la parte superior. La fórmula me dice que para calcular el trabajo simplemente necesito realizar fuerza por distancia. ¿Alguien me podría decir por qué no puedo aplicar directamente esta fórmula? Quiero calcular el trabajo que se realiza al sacar todo el líquido desde aquí hasta acá. ¿Porque es un volumen? No necesariamente, sí es un volumen y sí podemos usar el volumen para calcular esto, pero hay un detalle. Sí. Porque la fuerza se calcula en base a la masa y pues podría utilizar el volumen para calcular la masa y también como la gravedad, ¿no? Sería... sí lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar el volumen entonces, y vamos a ocupar no es en sí la gravedad, pero sí ocupamos ese valor. El detalle por el cual no podemos utilizar una fórmula directamente es porque el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por la cual se aplicó la fuerza y la distancia no es la misma. El líquido que está aquí casi no se desplaza para salir. En cambio, el líquido que se encuentra en la parte inferior recorre una mayor distancia, por lo tanto el trabajo que realiza el líquido en esta parte no es el mismo que realiza el líquido que está en la parte superior. Es por eso que entonces necesitaríamos aplicar una integral, necesitamos plantearla. A ver, vamos a empezar. Vamos a suponer que este recipiente tiene un diámetro de 20 metros, por lo que es lo mismo, su radio es igual a 10 metros. Vamos a suponer que el cálculo del trabajo lo vamos a realizar por secciones. Entonces, si este cilindro mide 10 de radio, entonces en total la distancia que hay de aquí hasta acá son 20 metros. Vamos a suponer que yo calculo por rebanadas, es decir, saco una rebanada de aquí. Y ustedes disculpen mis dibujos, a lo que me estoy refiriendo es que saco una sección de esta parte. Y vamos a decir que esa sección se encuentra a una distancia de h de la base del recipiente. Y pues que esta sección tiene un grosor muy pequeñito y la vamos a llamar delta X.
Entonces, quedamos que la distancia que hay desde aquí hasta aquí sería H. ¿Mm? Y que aquí va a haber un radio. Vamos a decir que es el radio de la sección I. Bueno, voy a poner abajo porque así como que se observa que el radio o que esta sección está exactamente en el centro y no es así. Vamos a decir que de aquí a aquí hay un radio de una sección y que desde el origen hasta este punto hay una distancia de 10, porque desde el centro a cualquier extremo de esta esfera va a haber 10 unidades. Entonces aquí se me estaría formando un triángulo rectángulo. Entonces, según ese triángulo rectángulo, RI al cuadrado más H al cuadrado debería de ser igual a 10. Por lo tanto, el radio de ese segmento al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado. Va a ser igual a 10 al cuadrado menos H al cuadrado. Y esto es el radio, este segmento, el radio de ese segmento elevado al cuadrado. El volumen de esta rebanada que yo saqué, el volumen de mi segmento I, pues sería igual. El volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, que en este caso sería pi por el radio al cuadrado, que entonces en este caso es 10 al cuadrado menos h al cuadrado, y por la altura, y la altura de ese segmento es delta x. ¿Para qué ocupo yo el volumen? Necesito conocer la fuerza, y la fuerza que esto ejerce, pues depende de la gravedad y de la masa de ese objeto. Como no tengo la masa, a lo que tengo acceso es al volumen, y puedo conocer la densidad del agua. Eso lo podemos encontrar en muchas tablas. Entonces, si yo multiplico el volumen por la densidad, ¿qué es lo que voy a obtener? El volumen tiene unidades, metros cúbicos, y la densidad pues va a ser kilogramos, los kilogramos que hay por unidad de volumen. Entonces me quedaría kilogramos. Cuando yo hago la multiplicación del volumen por la densidad, lo que obtengo es la masa o la fuerza que se estaría ejerciendo. Entonces al final esto me queda, la fuerza me quedaría, la fuerza me quedaría como esto que tengo aquí, pi por 10 al cuadrado menos la altura al cuadrado por delta x, y la densidad van a ser 9.809, son metros, son kilogramos por metros cúbicos, 9.809, ya no le pongo unidades. Esa sería la fuerza, pero sería la fuerza que se ejerce en el segmento I.
el trabajo que se realiza en el segmento I, pues sería la fuerza por la distancia, es decir, toda esta fuerza que yo tengo aquí, que van a ser 9.809 por pi por 10 al cuadrado menos h al cuadrado por delta x por la distancia que se va a desplazar. ¿Cuál es la distancia que se va a desplazar? Pues este segmento se va a tener que desplazar 20 unidades menos la altura a la que estaba. Entonces, el trabajo que se realiza en el segmento I va a ser todo esto, por esto que tenemos acá, 9.809 pi por... Ay, aquí me faltó. Ay, en esto hubo un error a la hora que calculé el radio. Ay, disculpen. En esta parte. Coloquemos esta de aquí. La altura, es que me equivoqué, ¿se acuerdan que parecía que estaba hasta el centro? Cuando en realidad esta distancia que hay de aquí a aquí, si de aquí hasta acá son 10 unidades y de aquí hasta acá son h, entonces la distancia de este cateto serían 10 menos h. Entonces ahora sí, sería que 10 menos h al cuadrado, uno de los catetos, más el otro cateto, que mide el radio al cuadrado, debe ser igual a 100 al cuadrado. Por lo tanto, el radio del segmento I al cuadrado debería de ser igual a 100 al cuadrado menos esto que tengo acá, que sería 100 al cuadrado menos 20h menos h cuadrada. Con este se elimina y al final el radio me queda como 20h menos h cuadrado. Ese sería el radio al cuadrado. Entonces, si yo lo había puesto mal aquí, lo corregimos. Y aquí tengo 20h menos h cuadrado. Ahora sí, la multiplicación de todo esto sería 9.809 pi. Aquí podemos factorizar una h y me quedaría que es 20 menos h por delta x por 20 menos h, pues al final me quedaría esto elevado al cuadrado. Eso es el volumen del segmento I. El trabajo en el segmento I. El trabajo total, pues tendríamos que hacer una sumatoria de todos estos segmentos. Vamos a suponer que tenemos este
como mi eje vertical y vamos a decir que esto es X y todo se va integrando con respecto a la variable X. Esto, es decir, todo depende de la altura que estamos considerando. Y vamos a tomar como origen esta parte de aquí. El líquido va a ir desde el que está más abajo, es decir, que se desplaza 20 unidades hasta los que no se desplazan. Entonces nuestro trabajo total sería igual a la integral que va desde los 0 hasta los 20 metros, que son todos los que se van a desplazar, de todo esto que tenemos aquí. Va a quedar 9.809 por pi. Vamos a borrar esto. Por la altura que en este caso estamos considerando con respecto a X, por 20 menos X al cuadrado, y lo integramos todo con respecto a la variable X. Pues después de eso ya nada más tendríamos que simplificar. 9.809 y pi son constantes, vamos a ponerse fuera de la integral, y lo único que vamos a integrar es todo esto de aquí, es decir, X por este binomio al cuadrado, me va a quedar el cuadrado del primero, son 400, por X, 400X, más el doble del primero por el segundo, que serían menos 40X, y por el X de afuera, X cuadrada. El cuadrado del segundo, que sería X cuadrada, y por el X de acá, X cúbica, y todo se integra con respecto a X. El resultado de esto va a ser integrado desde 0 hasta 20. 9.809 pi, y la integral de eso va a ser 400x cuadrada sobre 2 menos 40 veces x cúbica sobre 3 más la integral de x cúbica x cuarta sobre 4, y todo integrado desde 0 hasta 20. Va a quedar 9.809 pi. Lo evaluamos en el límite superior. ¿Tienen calculadora para ingresar esto? ¿Tienen calculadora a la mano para hacer todo esto? Sí. Sí, por favor. Me da 40.000 tercios. Sí, está bien. 40.000 tercios y multiplicado por 9.809 y por pi. Es resultado de esto aproximadamente 4.1 por 10 a la 8 joules.
y ese sería el resultado. Entonces no podemos plantearlo nada más como fuerza por distancia. ¿Por qué? Porque todo el líquido que está aquí no recorre la misma distancia que está acá. Va cambiando conforme va cambiando la forma del recipiente y el volumen que está, y el volumen acumulado. ¿Preguntas con este ejercicio? ¿De dónde había salido el 100 al cuadrado? ¿De cuando sacó el triángulo rectángulo? Sí, es que al inicio lo había puesto mal y había tomado en cuenta que este cateto medía h, pero en realidad la distancia desde el origen o desde el centro de la esfera hasta aquí pues son 10, es el radio, y esta de aquí pues es h. Entonces la distancia que hay de aquí a acá es 10 menos lo que mide h, entonces este cateto es 10 menos h. Sí, pero el 100, que había puesto 100 al cuadrado. Ah, porque se supone que este es mi cateto, uno de los catetos al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y la hipotenusa mide 10. Es este. ¿Sí? No. Es que según yo puso 100 al cuadrado a la hora de hacer la Ah, fórmula. puse 100 al cuadrado, entonces me equivoqué. ¿No era 10 al cuadrado o 100? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que yo tengo una pregunta, maestra. Ujú. Donde dice 20h menos h al cuadrado, creo que antes, o sea, cuando se fue ese cálculo, salió menos 20h menos h al cuadrado. Y, o sea, ¿no? ¿Aquí? No. Sí, o sea, en el cálculo anterior, o sea, lo borró, pero en el cálculo había salido menos 20h menos h al cuadrado. Y lo podemos comprobar con el binomio al cuadrado de 10 menos h al cuadrado. Que sería sacarlo de aquí, ¿no? Porque fue de Ajá, aquí de donde salió. sí, Entonces, porque tenemos un signo negativo, entonces el segundo término de binomio es negativo, del binomio es negativo. Sí, pero es que eso fue porque como lo despejó de cateto, pasó al lado derecho y todo cambió de signo, por eso sí está bien que sea 20h menos h cuadrada. Oh, bueno, tal ok. vez. Ah, es que al final, sí, pues se me olvidó mencionar eso. Pero esto es porque estamos en la parte inferior de la esfera, pero entonces va a haber un punto en el que este triángulo quede en la parte superior de la esfera. Entonces, esta distancia de aquí, pues al final de cuentas es un valor absoluto. Como es distancia, es un valor absoluto. Ujú, ya. Sí, sale, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ah, no, ya te entendí. Sí me quedan menos, pero al final voy a tener r cuadrada es igual a 100 o 10 al cuadrado menos lo que me salga de aquí, menos ese binomio. Sí. Era lo que había dicho mi compañero. Ujú. Sí, no, sí, estaba entendiendo otra cosa. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Bueno, pues si no, entonces esto sería todo por hoy. Es uno de los ejemplos de aplicación. Les voy a poner algunos ejercicios, pero yo creo que ya se los pongo mañana porque hoy todavía tienen pendiente lo de terminar lo de sólidos. Maestra, Sí.
Si deja ejercicios de este tema en Schoology, ¿no podría habilitarlos así como que la respuesta sea en fracción? ¿Le ingresemos en fracción? Lo que pasa es que luego genera conflicto al evaluar la respuesta, Ah, porque si ok. ya incluye un signo como escuela y a final de cuentas tú no reconoces si estoy haciendo una pregunta de español, matemáticas, historia, lo que sea, entonces al ponerle diagonal, a veces genera conflicto porque a unos sí se los reconoce como fracción y a otros pues se los reconoce como texto, no sé por qué pasa eso, entonces por eso mejor se los pido como decimal y que redondeen a un decimal. Si que queda punto 33, pues redondean a punto 3, si les queda punto 37, pues redondean a punto 4. Sí, por Maestra, eso lo busco. disculpe, respecto a eso, también le quería preguntar porque había uno que teníamos que hacerlo respecto a Y. Entonces, a la hora de evaluar, me daba de 0 a 1.70 y tantos. Entonces, no supe si ahí cuántos decimales tomar o si también se tenía que redondear. Entonces, se toma, por ejemplo, 1.7 o 1.70 y algo redondeado o como. Es que eso suelen por las raíces, ¿no? Pues sí, pero es que así me daba y pues no sabía cómo, Es ponerlo. que esos, si se fijan, les decía que los hicieran con algún software, pues el que más uso es el GeoGebra, porque aparte de graficar, pues me hace las operaciones. Entonces, yo les recomendaba que, por ejemplo, te decía, una integral es una función es y cuadrada más 3, pues entonces esa la tomas como f. Y la otra es y igual a y menos 2, ese lo tomas como g, y te dice que al final tus límites son desde 0 hasta raíz de 3. Entonces lo pones como a es igual a 0, b es igual a raíz de 3, y entonces Ah, ya tú ok. le pones integral desde aquí hasta acá. Todo eso lo hacen con software y ya nada más. El resultado es el que redondeas precisamente para no perder tantos decimales. A final de Ah, ok. cuentas, la idea de esa actividad no es que la hagan a mano, es que sepan plantear bien la integral. Ok, entonces en ese caso, por ejemplo, en A y en B, pues sí se toma la cantidad entera, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, así ya tú no estás redondeando, ya hasta el resultado que te salga, ese sí ya lo redondeas. Y les digo, sí sería mucho más exacto, si me la sale 2/3, pues le pongo ahí 2/3, pero el problema es que no sé por qué algunos no los reconocen y se los toma como mal, a pesar de que sí estén poniendo 2 entre 3. No, ok. Sí, gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces yo creo que ya a partir de mañana van a ver algunos ejercicios de este tema y el día que nos vamos, al miércoles, pues quedaría como repaso